Empezamos por acá. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es sobre el tema del gasto. En aras del gasto y la transparencia, los inmuebles que ocupan los juzgados del Poder Judicial Federal están ubicados en zonas de alta plusvalía, en zonas residenciales, y estos están a todo lujo, son edificios inteligentes, de difícil acceso, en donde el único que está así en una zona es el que está en San Lázaro, ¿no? Pero todos los demás. La pregunta sería, ¿de quién son estos inmuebles? ¿Cuántos son propios del gobierno federal? ¿Cuántos son rentados y a quién se los rentan? Seguramente si escarbamos vamos a ver que estos inmuebles son de gente poderosa, a lo mejor exministros. Estamos haciendo la investigación. Entonces, usted, bueno, su gobierno podría transparentar esto, porque pues es dinero público, ¿no? No es el que aquí lo estamos viendo, ¿no? Cuánto se gasta el Poder Judicial, ¿no? Y es un Poder Judicial lento y que no, y a veces hasta injusto. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Bueno, es un asunto de un poder independiente, autónomo. Es notorio que siempre el Poder Judicial ha tenido un trato preferencial en cuanto al manejo del presupuesto. Ha sido bien atendido para contar con el apoyo de jueces, de magistrados, de ministros. Todo esto tiene como antecedente lo que fue la práctica del maiceo, que se inicia con la dictadura de Porfirio Díaz. Era famoso de que Porfirio Díaz sobornaba a sus potenciales opositores. Cuando alguien lo cuestionaba, decía, ese gallo quiere maíz, y le daban maíz al gallo y dejaba de cantar, dejaba de conformarse el gallo, de oponerse. Esa práctica, aunque parezca así muy esquemática y elemental, se trasladó, incluso resistió la Revolución Mexicana. Y se siguió aplicando, sobre todo en el periodo neoliberal, para que la oligarquía tuviese mangas anchas y poder quedarse con los bienes del país o trasladar los bienes del país a particulares, pues necesitaba tener bien maiciados a los funcionarios públicos, porque me cuesta trabajo llamarles servidores públicos. Entonces, ¿cómo los diputados, como los senadores, como los integrantes del Poder Ejecutivo, como los jueces, los magistrados, los ministros, obedecían, pues pagándoles muy bien, con sueldos elevadísimos, con muchas prestaciones? Era una burocracia dorada
la que existía. Y también mucho dinero del presupuesto se utilizaba para tener muy buenas oficinas, no solo los sueldos, oficinas en las avenidas más céntricas y lujosas, y dinero para construir edificios. Yo no creo que los edificios que utiliza el Poder Judicial sean rentados, creo que son de ellos, hechos con el presupuesto que se les entregaba. Tienen edificios en todo el país muy elegantes. En San Ángel. Las Flores. Sí, pero así es en todo el país. En Angelópolis. En Puebla, sí, un edificio lo más lujosísimo. Y lo que aquí se acaba de dar a conocer, mucho dinero para la construcción de sus viviendas, de sus residencias, mantenimiento para sus casas. Eso es lo que puedo comentarles. Por eso ahora hay enojo y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. No, si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Son los privilegios de los de arriba, que un ministro en México gana hasta 700,000 pesos mensuales, si se suma todo lo que obtienen con prestaciones, como 4 o 5 veces más de lo que yo percibo. Entonces, eso es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Desde luego eso lo va a resolver el Poder Legislativo, que tiene facultad para eso, porque el Poder Legislativo tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto público. Nosotros recibimos el presupuesto del Poder Judicial y lo enviamos como lo recibimos al Poder Legislativo, 84,000 millones de pesos. Y también hay que preguntarnos en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos. Pues en nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo de México. Es un poder al servicio de una minoría rapaz, al servicio de la oligarquía, no de la mayoría del pueblo. Díganme ustedes si en el periodo neoliberal hubo algo que hicieran los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, en beneficio del pueblo. Nada. Y yo sí les puedo mencionar muchas cosas que hicieron en contra del pueblo. Por ejemplo, no permitieron que se consultara al pueblo cuando se llevó a cabo la reforma energética. Cumplimos con todos los requisitos, estábamos en ese entonces en oposición. Se reunieron más de 3 millones de firmas, como lo establece la Constitución,
para que se llevara a cabo una consulta y se le preguntara al pueblo. Pues los ministros de la Corte dijeron que no. Cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores, se acudió también a la Corte y no se apoyó. Cuando hay un accidente lamentable, doloroso, también por la privatización de las guarderías del Seguro Social, y pierden la vida bebés en un incendio de la guardería ABC en Hermosillo. También se presenta una denuncia para que se investigue, se castigue a los responsables. Nada. Yo soy un damnificado también del Poder Judicial. A mí me destituyeron cuando Fox era presidente. No querían que yo participara como candidato a la presidencia. Era yo jefe de gobierno y para que no pudiera inscribirme por antecedentes penales, me inventaron de que había yo violado un amparo. Y lo más interesante de entonces, o lo más vil, cínico, es que presenta la denuncia la Procuraduría de la República por consigna de Fox y al día siguiente que presenta la denuncia de desafuero, la Procuraduría, sale un desplegado de todos los miembros del Poder Judicial, ministros de la Suprema Corte de Justicia, empezando por su presidente, Mariano Azuela, respaldando al Ejecutivo, como si fuesen apéndices, como si fuesen parte del Poder Ejecutivo, como era antes, que estaban completamente subordinados. Entonces, decirle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no deben de preocuparse en nada, que no los quieran confundir, diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos, sin sus prestaciones. No, es con los de arriba que han abusado muchísimo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, eso es lo que te puedo decir sobre los edificios de Ojalá los ministros nos digan que si son propios o son rentados. Sería bueno que informaran, pero siempre han tenido mucho presupuesto. Sí. Incluso hasta han habido denuncias de posibles actos de corrupción, porque ellos dan los contratos, los ministros, sin licitación. O sea, asignan contratos de obra sin licitación. Nada más que ya en eso no me quiero meter, ya es otro asunto. En otra